Un caso que revolucionó el mundo virtual y el mundo en general. Siempre cuando se tratan estos temas o cuando conocemos historias de jóvenes que sufren de bullying y producto de eso llegan a quitarse la vida, son temas que realmente volvemos a tocar y a tener en agenda, sobre todo los medios de comunicación. Esto ocurrió en Nueva York, cuando un jovencito de 13 años, producto de sufrir bullying, decidió quitarse la vida. Ahí estamos viendo algunas de las imágenes de Daniel Fitzpatrick. Como te decía, tenía 13 años y vivía en Nueva York. Dejó una carta semanas antes de quitarse la vida, una carta extensa, contando un poco cuál era el maltrato que vivía en la escuela y también qué hacían tanto sus papás como los docentes ante esta situación. Es un tema que, como te decía, preocupa y también nos debemos ocupar de ese tema nosotros, los medios de comunicación. ¿Qué hacer ante el bullying? ¿Cuál es el rol que tienen que tener los padres? No solamente los padres, sino también en el caso de esta violencia escolar, ¿qué tienen que hacer los docentes ante este tipo de situaciones? Por eso vamos a hablar con Laura Colavini, licenciada en psicopedagogía, para que nos cuente qué hacemos ante esta situación. Bienvenida, Laura, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. A ver, un caso que despierta otra vez este tema del bullying, de ponerlo nuevamente en agenda, pero ahora ya quizás no tanto definir lo que es el bullying, porque me parece que es de público conocimiento, pero sí ver y tener algunas de las herramientas, sobre todo los padres y los docentes, de cómo afrontar una situación así, ¿no? Sí, esto es habitual, ¿no? Y no es de ahora. Esto ahora lo llamamos bullying, pero siempre existió y en todas las épocas, y antes era porque era gordito, porque tenía anteojos, o porque estudiaba mucho, o porque estudiaba poco, igual más o menos que ahora, ¿no? Simplemente que antes se arreglaba quizás a veces a las piñas, a las trompadas, y había que ir a la escuela y nada más. ¿Que traía consecuencias? Obviamente traía consecuencias. Claro. Consecuencias que seguramente ahora esas personas que fueron niños en ese momento ahora están pagando siendo adultos de alguna u otra forma, pero sobrevivieron, ¿no? ¿Qué pasa, Laura? ¿Por qué se llega a este punto, ¿no? Como en el caso del nene, y hay casos así en prácticamente todo el mundo, ¿no? El hecho del suicidio del suicidio por parte de que por ahí los padres quizás no le den la importancia suficiente a este tema, o Mira, en el caso de los docentes también. Antes existía, pero no existía tanta soledad como existe ahora. Antes existía esto de, bueno, el límite y el, bueno, hasta acá llegás o vas y venís, y siempre había una mirada, ¿no? Ahora muchas veces los chicos están muy solitos porque quizás llegan del colegio y los padres están trabajando o están ocupados en otra cosa, y entonces existe la soledad también en el aula, porque aunque haya muchos chicos y un docente, quizás el docente no está tan atento, comunicado con sus alumnos para ver si esto que está pasando en los recreos, por ejemplo, que es en general donde se suele dar estas situaciones, ¿no? Sí. Entonces, donde marca la diferencia, creo que es en la soledad de los chicos en diferentes ámbitos. Y acá es donde tenemos que prestar atención para poder revertirlo. En principio hay que mirar a cada chico y ver qué le está pasando, poder escucharlo, y desde ahí poder ver qué solución se le puede empezar a dar. Bien, y así como para un poco tener también la confianza, ¿no? Con, por ejemplo, los papás, con sus hijos o incluso el docente con sus alumnos. ¿Cómo también reforzamos ese vínculo? ¿Cómo comenzamos a hablar de ese tema? Mira, se empieza a hablar de cualquier tema, de cómo está el día, de los papás con los chicos, ¿no? De cómo está el día, de cómo estás, de cómo estoy, porque muchas veces llenamos de preguntas a los chicos, y cómo te fue, quién te dijo tal cosa, y qué te pasó, ¿no? Claro. Y qué pasó en el cuaderno, y cómo te viste la carpeta, pero no se habla de quizás de uno, cómo le fue a cada uno, porque quizás uno puede estar un día más cansado que otro, si se peleó con alguien, si le fue bárbaro en algo, si tuvo una buena noticia. ¿Por qué? Porque todas estas cosas que también nos pasan a nosotros los adultos durante todo el día y podemos comunicar, dan herramientas a los chicos que también ellos puedan comunicar. Porque ahora muchísimos chicos y muchísimos adultos, por supuesto, no saben contar lo que les pasa, claro, lo que sienten. Lo que pasó, lo que transcurrió. Sabemos mucho quizás de redes sociales, sí, de tecnología, de comunicarnos con nuestro amigo de hace muchísimos años, pero no sabemos contar lo que nos pasa ahora.
Claro. Entonces, esto es un ejercicio que se hace momento a momento, desde casa, desde lo más sencillo, desde que si estamos apurados, los chicos pueden ayudarnos a cocinar, por ejemplo, o en el momento del baño con los más chiquititos, esto es un momento de encuentro, o en el momento de contar un cuento a la noche, siempre para los más chicos, para los más grandes, cualquier instante es bueno. Claro. Tratar de sacarlos de la computadora, de la tecnología y pedirles, por favor, dale, quiero charlar con vos, tomemos algo, apagá la compu y vení conmigo. Que cuesta hoy, ¿no? Hoy en día. Sí, pero sabes que cuando cuesta, pero cuando los papás hacen una invitación interesante, los chicos rápido que apagan. Claro. La cuestión es que haya una oferta interesante para que habilite a pagar todo eso, ¿no? Una cosa es acompañarme al supermercado, no es muy tentador. Claro. Pero ¿y qué tal si vamos a tomar una coca a la plaza? Uy, Claro. ¿no? O si vamos a, no sé, hacer algo diferente juntos, solos. Bueno, que muchas veces se pierde, ¿no? Hoy sí. Con el tema de la vorágine así diaria, ¿no? Me parece, con las rutinas de cada uno, es como que muchas veces se pierde ese contacto, ¿no? También con los hijos. Sí, exactamente. Entonces, por eso es encontrar esos momentos donde se mira uno al otro y nada más que eso. Claro. No es una excusa de terceros, es acompañarme a tal cosa o tengo que ir a tal otra y entonces a los chicos los llevamos como barriletes, ¿no? Es encontrarme realmente con el otro. Y cuando pasa eso, los chicos toman fuerza para, si pasa algo, poder contarlo. Claro. Y toman fuerza también para discriminar que si hay alguien dentro del aula que no quiere estar conmigo, que me trata mal, bueno, yo voy a saber cómo defenderme o cómo no estar con esa persona. Elegir no estar con ese grupo, con esa persona y elegir otros grupos. Claro. Porque las escuelas se conforman, por supuesto, de aulas, de grupos cerrados que en ese caso estamos aprendiendo todos juntos. Pero después en los recreos hay muchísimos chicos más y hay muchísimos grupos más que tienen que ver con el club, que tienen que ver con el barrio, entonces hay muchas otras redes sociales reales, no virtuales, que hay que generar. Pero ¿cuál es el rol ahí del docente, del directivo de una escuela? El directivo de una escuela y el docente deben generar encuentros donde puedan conocerse más allá de la cuestión intelectual, ¿no? Conocerse como personas, poder hacer juegos de interacción, juegos afuera. El recreo es una materia más. Claro. ¿No? Porque es importante, ¿no? El recreo. Viste que muchas veces como que no se toma así tan en cuenta el tema, ese momento de recreación justamente, ¿no? Sabés que antes se jugaba, ahora los chicos muchas veces no saben jugar y entonces no hay juegos, ofertas de juegos en los recreos. ¿Y qué pasa? El juego no es un juego. La actividad es el cuerpo del otro, ¿no? El choque con el cuerpo del otro, porque tampoco hay palabra, hay mediador, ¿no? Entonces, porque los chicos más chicos, si no hay un juego, no saben qué hacer. Entonces se chocan unos con otros y ahí es donde empiezan las situaciones más violentas. Entonces, ¿el juego qué hace? El juego puede mediar, puede poner una regla, ¿no? Porque la rayuela, cualquier juego que se nos ocurra, que juguemos, el elástico, la soga, cualquier juego, tiene unas ciertas reglas, un cierto encuadre, donde dice cómo a jugar y que nos empareja. Todos somos iguales ahí, ¿no? Se gana o se pierde, todos somos iguales. En todo caso, tenemos que esforzarnos para ganar, sí que en todo caso. Y ahí los docentes tienen que estar para habilitar que todo el mundo juegue. Y que todo el mundo circule y que ahí prestar atención si algún chico se queda solo, si algún chico no está jugando, si está triste, si se lleva mal con alguien. Es importantísimo que el docente sepa qué está pasando con cada chico en el recreo. Claro. ¿Y ahí contarlo, comunicarlo a los padres o tratar de primero hablar con el chico? Hablar y hacer actividades, porque en el recreo o en el aula, digamos, el que está habilitado para trabajar es el docente. En ese caso, el padre lo que puede es acompañar el trabajo del docente. Claro. Igual, por supuesto, que el docente debe acompañar la educación que se da en casa, ¿no? Son dos roles diferentes que no se pueden mezclar. Claro. Pero cada uno, si lo hace a su manera, a su forma y con su responsabilidad, circulan perfectamente. La cuestión no es echarle la culpa al otro, ¿no? Sino que cada uno en su lugar hacer lo posible para que ese chico esté bien y ese grupo logre la armonía y el equilibrio entre todos. Bien. Y la comunicación, ¿no? Resaltamos aquí que me parece que es la base, ¿no? De todo. Hablar y tener esa confianza, ¿no? Padres e hijos, como también en el ámbito escolar,
los alumnos con los docentes. Viste que muchas veces los varones dicen cómo se pueden pelear adentro de la cancha tanto, Sí. se matan adentro de la cancha y afuera van y no pasa Claro. nada, ¿no es cierto? Esto es un código bien de fútbol. Sí. ¿No? Bueno, esto pasa lo mismo en los recreos, ¿no? En los recreos puede pasar de todo en un juego de la soga, pero después, listo, ya está. Claro, ¿no? que Y queda ahí solamente. Y ahí queda ahí. Claro, Entonces tal cual. se habilita a la violencia, se habilita porque es una violencia habilitada, digamos, una Claro. cierta forma de agresión normal y esperable. Exactamente. Bueno, y este caso que sorprendió, ¿no? También el caso de este jovencito de Nueva York que decidió, bueno, dijo en la carta, me rendí. O sea, ¿qué pasó, no? Ahí ha fallado la comunicación con los padres, la comunicación con los docentes. Me parece Tema muy particular, ¿no? Sí, me parece que este niño debería estar solito no solo en el aula, debería estar solito también en su casa, en todos los ámbitos, ¿no? Porque quizás muchas veces hay un papá o una mamá, porque para llegar a este grado de situación, ¿no? De quitarse la vida, quiere decir que debe haber buscado mucho algún sostén de alguien y no lo encontró. Muchas veces los chicos son rescatados por vecinos, por abuelos, por tíos, por hermanos, por primos, Claro. un referente, un portero, digamos, cualquier persona puede ser importante para ese chico para poder ser rescatado y que algo tenga sentido, ¿no es cierto? Si llegó a ese punto quiere decir que debe haber sido su círculo muy pequeño Claro. y no debe haber encontrado algún sostén. Qué triste, ¿no? Ujú. Un tema que bueno, lamentablemente abrió las puertas para hablar de esto, pero me parece que también el tema del bullying es para hablarlo siempre, ¿no? Siempre. O sea, tenerlo en la agenda siempre. Laura, muchas gracias. No, muchas gracias Por a haber ustedes venido. y espero que sirva.